Para ese momento yo tuve que inventarme la mentira más grande que se pueden imaginar y tuve que decirle a mi hijo que yo estaba enferma y que por eso no podía salir de casa. Entonces les cuento toda esta historia porque ahora que estamos aquí en casa encerrados, porque aquí en Reino Unido no se puede salir, me dice mi hijo: ¿te acuerdas cuando tú estabas enferma y tampoco podías salir? Bueno, tú ya estás acostumbrada. Entonces yo me quedo como, ¿cuándo he estado yo enferma? Ok, para empezar esta historia lo que les voy a hacer es que me voy a hacer el cabello mientras les cuento esto, porque si no, no salgo hoy de mi casa. Así que me voy a estar poniendo este spray que es para que no se te queme el cabello tanto. Y chicas, les voy contando, hermosas y hermosos del canal. A ver, no recuerdo muy bien el año de esto, ¿vale? No lo recuerdo, pero si es así lo dejaré por aquí en pantalla. A ver, les voy a decir algo así súper rapidito, ok. Todo esto viene relacionado con el tema de pues una mamá joven, una mamá inexperta, así que si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejaré por aquí el video para que tú vayas y veas un poquito pues más o menos mi historia, ok. Entonces, hermosas, resulta que un día yo me estaba yendo a otra ciudad donde vivían mis padres, porque para ese entonces yo me había mudado de ciudad, ok. Entonces resulta que llegando a la ciudad donde vivían mis padres había un control de policías. Entonces esto es habitual, ¿ok? Esto cuando tú vas en una ciudad pues es habitual encontrarse con un control, ya sea de alcoholemia y cosas así. Para ese entonces yo iba en el coche con mis dos hijos. Entonces el uno tenía un añito, estaba recién cumplido, me parece, o incluso menos meses, y el mayor pues obviamente tendría 7, 8 años, ¿ok? Entonces, hermosas, esto quiere decir pues que yo estaba súper nerviosa porque obviamente a mí no me gusta conducir y era como que las primeras veces que me estaba yendo de una ciudad a otra, ya que son 2 horas de camino. En eso viene el policía y claro, yo estaba nerviosa y me dice: por favor, carnet de conducir y identificación. Siempre me lío cuando digo esas palabras. Entonces yo le doy los papeles y me dice el conductor: ¿a dónde vas? Y yo le digo: pues voy a esta ciudad. Y los menores de atrás, pues obviamente mis hijos. A lo que él pues nuevamente me dijo: por favor, carnet. Entonces yo le doy el carnet de conducir, mi carnet de identidad, y para eso pues él se fue a chequear, ¿no? Lo que yo le estaba dando pues se fue a chequear. Yo estaba muy nerviosa, como ahora mismo que les estoy contando esto. Entonces, hermosas, resulta que viene el policía de tráfico y me dice: señorita, me dice, ¿sabe usted que tiene unas órdenes de aprehensión o ejecución o denuncias? No recuerdo ahora mismo las palabras textuales que me dijo. Entonces ¿yo? ¿De qué? Si yo ni siquiera soy capaz de pelearme con una mosca, no soy capaz de nada, o sea, ¿por qué? No sabía. Entonces yo estaba como, me quedé en shock. A partir de ahí empieza todo lo que les voy a contar. O sea, una mamá joven e inexperta, sin ningún consejo de nadie, porque obviamente esto es en un país que no es el mío, es algo que está fuera de mi alcance. Y a partir de ahí pues empieza, vamos, esta historia larguísima. Entonces me dice el policía: ok, te vas a ir a la ciudad donde les dije. Bueno, les voy a decir la ciudad porque a fin de cuentas esto pasó cuando yo vivía en España. Entonces me dijo: ¿vas a ir a Pamplona? Y le digo: sí, voy a Pamplona y voy a casa de mis padres. Entonces me dijo el policía: ok, me voy a quedar con tu DNI y vas a ir a Pamplona. Digo, voy a dejar a mis hijos en casa de mis padres. Y creo que eso, sí, ya era tarde. Y al día siguiente te vas a ir a la oficina, o sea, lo que es la policía, y te vas a ver pues de lo que tienes pendiente. Entonces ahí te dejaré el DNI y lo vas a retirar y todos tus papeles. Entonces yo estaba indocumentada y me fui a casa de mis padres y claro, se lo comenté a mis padres.
No, perdón, no se los comenté a mis padres porque obviamente no les quería preocupar, porque igual dije yo se han equivocado o igual está, pues esos están confundidos, ¿no? Entonces era algo que no me lo creía. Bueno, fui a casa de mis padres ese día, para el siguiente pues eso me cambié y a primera hora me estuve yendo a la policía. Y yo no me había ido a la policía nunca, o sea, no había estado en la policía, no sé, o sea, era algo como una sensación extraña. La gente que nunca ha ido a la policía sabrá de lo que le estoy hablando. Y entonces voy a la policía y no había nadie, era primera hora. Llego, le cuento pues al de recepción lo que me había pasado y me dijo, vale, espera en una sala. Y al esperar en una sala viene otro policía y me dice pues que pase por aquí. Entonces voy a la sala del policía, me dice que me siento, que si quiero un vaso de agua, porque esto va a ser un poquito largo ya que me tiene que tomar una como declaración. Y yo, ¿declaración de qué? Entonces, hermosas, bueno, me siento, el policía se pone a preguntarme que de dónde soy, que cuántos años tengo, que a qué me dedico, que dónde vivo y cosas pues preguntas privadas, ¿no? Entonces pues yo no tenía ningún problema, le contesto todo al policía y en eso él me dice, bueno, te cuento, resulta que aquí tienes 4 denuncias y una que está en ejecución. Entonces yo le digo, ¿por qué? ¿Que por qué son las denuncias? Resulta que una persona, ¿ok?, ajena a mi vida ya desde hace muchísimo tiempo, había denunciado de que yo no le traía a mi hijo a esa ciudad, ¿ok? Entonces, para que se pongan un poquito en contexto, yo me acababa de separar me había separado ya hace años del padre de mi primer hijo y obviamente yo hice todos los papeleos para tener todo en regla, para no tener ningún tipo de problema. Pero resulta que esta persona aprovechó el momento cuando yo estaba, pues, como les digo, feliz de la vida. Yo era la mujer más feliz porque tenía a mi marido, mi familia, estaba disfrutando de mi nuevo bebé, estaba pero así, o sea, yo irradiaba felicidad, ¿ok? Entonces yo estuve desprevenida ante todo eso. Y cuando me dijo el policía de que existen estas denuncias, nuevamente me quedé en shock. No me lo podía creer. Ay, bueno, le digo al policía, pero, o sea, que compruebe nuevamente, por favor, que compruebe, porque no me lo creía, que compruebe el nombre, que por favor, que si es la verdad. Entonces me dijo, sí, e incluso me dice el policía, súper amable el policía, me dice, la última denuncia que tengo es de hace 2 semanas y creo recordar que yo lo atendí, me dice el policía, y yo me quedo como, ¿en serio? Y yo, el policía dice, sí. Dice, e incluso recuerdo, me dice, ¿tú tienes un hermano con nombre Ta? Y yo le digo, sí. Y me dice, pues sí, yo lo atendí. Resulta que mi hermano tiene un nombre muy peculiar y el policía se acordaba del nombre de mi hermano porque esta persona había dado los datos de mi familia, o sea, de todo lo que tiene en el entorno, porque ya no sabía a qué agarrarse con tal de hacerme daño, ¿ok? Estoy viendo un pájaro aquí en el árbol de mi ventana, perdón. Entonces, hermosas, resulta que esta persona interpuso denuncias sobre mí diciendo que yo no le dejaba ver a mi hijo y que yo, como que él no sabía dónde estaba su hijo, ¿ok? Entonces, hermosas, aquí empieza la película más grande de toda mi vida y la tontería, creo más grande que se puede inventar una persona, la mentira, perdón, más grande que se puede inventar una persona. Ay, hermosas, de verdad, qué dolor de cabeza. Ahora me entra recordando todo esto y decirles que esto para las madres primerizas, si están en esta situación, intentar arreglarlo lo más pronto posible porque eso es un verdadero lío. Entonces, hermosas, yo no lo podía creer. Fue algo que a mí me tocó por sorpresa y el policía súper amable me dice, e incluso me extrañó un montón, dice, tantas denuncias. Eso, palabras del policía, ¿ok? Me extrañó tantas denuncias que tengas y que esta persona, se suponía que era mi pareja,
sabía la fecha de mi cumpleaños. Pues en esa fecha, en ese día, yo tenía una denuncia. O sea, imagínense, o sea, hasta qué punto llega la maldad de una persona, ¿no? Entonces, el policía me decía, sí, me extrañó un montón porque vino justo, tenía mi DNI, obviamente, pues por otras denuncias y no sé qué, y sabía la fecha de tu cumpleaños y ese mismo día venía a ponerte una denuncia. O sea, era todo súper realista, ¿ok? Bueno, entonces yo le pregunté al policía, después ya de salir del shock, le pregunté al policía que qué puedo hacer, que por favor que me diga, que qué hago, porque yo no sé absolutamente nada. Entonces me dijo el policía, bueno, lo primero que has hecho es venir aquí personalmente y aclarar pues tu situación. Resulta que las denuncias pues estaban puestas y obviamente pues para que una denuncia se formule y para que hasta que las personas investiguen y todo eso pues pasa muchísimo tiempo. Pero claro, las denuncias seguían, o sea, 4 denuncias. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo no vivía en esa ciudad, yo vivía en otra provincia, vivía en otro, estado, ¿sí, no? Entonces, desde un juzgado a otro juzgado, aunque estén a 2 horas, tarda muchísimo, ¿ok? Esto pasa, creo que en cualquier parte del mundo tarda una barbaridad. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Mentira número 1, resulta que esta persona sí sabía dónde yo vivía, sabía dónde estudiaba su hijo, sabía dónde... Prácticamente yo cuando me mudé, o sea, le dije todos los datos que él necesitaba para poder estar en contacto con su hijo. Pero ¿qué pasa? Que lo que les he dicho al principio, yo ya rehice mi vida, yo estaba feliz de la vida, pues eso, tenía mi familia maravillosa, estaba súper contenta. Y pues hay personas que no les gusta eso, hay personas que si terminan una relación, tú tienes que estar igual de mal que ellos, tú tienes que estar incluso hasta peor que ellos, para ellos sentirse pues bien, felices y contentos. Y otra cosa también que es, que pasa en este tipo de circunstancias, porque no es la primera vez, o sea, que yo escucho, porque obviamente he conocido otros casos, y es que yo no le pedía dinero, no le pedía lo que es manutención, ¿vale? Para su hijo, porque yo podía hacerme cargo de mi hijo. Entonces, quiero decirles que yo trabajaba desde que tenía 17 años, entonces mi hijo siempre ha tenido a su madre, siempre ha estado a su madre ahí, cosa que creo que eso también molesta muchísimo cuando tú te separas de una persona y pues, aunque tú eres muy joven, no dependes de esa persona, ¿ok? Estoy en medio cabello, vale. Bueno, el policía me dijo que lo que tenía que hacer, me dijo tú tranquila, bueno, ya estás aquí, lo que vamos a hacer ahora es intentar contactar con el juzgado para decirles que tú has estado aquí y que pues te vas a hacer cargo de todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, hermosas, para eso yo tenía que irme nuevamente porque, o sea, yo me fui como de fin de semana, me tocó quedarme ahí un día más, entonces... porque obviamente los juzgados estaban como que abrían el lunes y el juzgado de guardia como que eso no le correspondía o algo así, ¿ok? No me hagan mucho caso porque les estoy contando la historia por encima. Ya les digo que esto pasó hace mucho tiempo y yo no me acuerdo realmente ya cómo pasaron las situaciones. Y además algo que es como que me ha costado mucho olvidar, y si hoy se los cuento es porque me ha venido la sensación de todo lo que les voy a decir. Ok, entonces, bueno, me fui al juzgado, hablé con no sé quién, hablé con no sé cuánto, abogados, secretarias, presentó un escrito, trae no sé qué, trae no sé cuánto, un lío. Eso es el lío más grande que puede haber. Por favor, si pueden ustedes quitarse el tema de juzgado, quítenselo, porque ya les digo que cuando se trata de un menor de edad y de 2 padres separados, o sea, eso es el lío más grande que puede haber, ¿ok? Si tienen alguna duda o algún comentario, déjenlo ahí abajo para hacer otro video acerca de estas cosas. Ok, entonces pasaron los meses, yo ya me presenté, ya todo, y resulta que salió como la resolución y yo tenía que presentarme en el juicio. Un juicio, ¿ok? O sea, imagínense, un juicio. Y yo, pero vamos a ver, si yo ya solucioné todos esos papeles, si yo ya dejé todo hecho para yo poderme mudar de aquí sin tener ningún problema, ¿ok? Porque eso fue otro lío, ¿vale? Si quieren que se lo cuente también, dejadme en los comentarios. Entonces resulta que eso era como un juicio rápido, ¿ok? Al yo personarme, eso fue, el juzgado lo dijo, pues vale, ya está él de aquí, vamos a solucionar este tema, ya que pues supuestamente el hombre no ve a su hijo y eso pues es prioridad ante un juzgado y ante cualquier justicia, ¿ok? Cosa que yo lo entiendo. Entonces, hermosas,
cabe recalcar que para tú ir a un juicio necesitas un abogado. Entonces yo no contaba con eso y me contacté con la persona que me ayudó a hacer los papeles que les he dicho antes para poderme yo mudar, para poder, o sea, tener como unas leyes para que esta persona las respete y yo también. Cosa que aquí es donde entra todo este follón. Llamo a la abogada y le pregunto, le digo, oye, mira, me ha pasado esto, por favor, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras? La abogada me cobraba lo que eran 3 veces mi sueldo. Entonces, imagínense, yo acababa de tener un bebé, tenía a mi hijo, tenía que pagar casa, manutención, pues obviamente yo no estaba sola, contaba con mi marido, pero recuerden ustedes que son 2 sueldos, son 4 personas en una casa, luz y todo, o sea, gastos, muchos gastos. Entonces yo no podía contar con eso con la abogada. Entonces la abogada me dijo, vale, tienes otra opción. El día que tengas el juicio, directamente en el juzgado te dan un abogado de oficio, puede ser. Entonces ese abogado, pues tú tienes que ir unas horas antes para que te reúnas con él, le cuentes un poquito lo que ha pasado, le pongas al día. Bueno, para eso él ya lo sabrá porque tenía que solicitar. Así pasó todo eso, fui a ese día, me tenía que encontrar frente a frente con esta persona, ¿ok? Con la que puso las denuncias. Yo no la había visto en ese entonces. Es que ni siquiera me quedó ganas para llamarlo ni decirle, oye, ¿por qué has hecho esto? Porque me estaba enterando realmente del tipo de persona que era. Entonces, hermosas, bueno, entramos al juicio, el abogado, no sé qué hizo, no sé qué esto. La cuestión fue que yo salí culpable de todo eso. Cuando ya se acabó, el juez me dijo, ¿usted quiere decir algo? Y entonces yo lo que le dije fue que todo lo que está pasando aquí es una injusticia, porque yo he venido embarazada, aún así con recomendaciones del médico diciéndome que tengo que tener reposo porque mi embarazo fue complicado, mi segundo embarazo, y yo aún así viniendo aquí y este señor no se ha presentado a recoger al niño, y eso no fue una vez, han sido varias veces. La otra cosa es de que cuando él iba a recoger yo tenía amigos en común, o la ciudad donde les digo es muy pequeña y lo podían ver a esta persona de fiesta mientras se había llevado a mi hijo por un fin de semana, y entonces era como, vale, igual a mí eso no me importa, no era como que yo tenía que meterme en esas cosas, pero ustedes pónganse a pensar, si no ves a tu hijo en toda la semana y solo tienes 2 días para verlo y te vas de fiesta, se supone que te vas de fiesta de noche y al otro día estás con una resaca, con un chuchaqui, o sea, y que no puedes con tu vida, y luego estás nuevamente con mi hijo, y lo peor de todo es que habían veces que ni siquiera me lo iba a dejar él, sino me lo iba a dejar su hermana, ¿ok? A todo esto quiero decirles que mi hijo jamás se enteró de estas cosas. Mi hijo, yo hice hasta lo imposible porque mi hijo jamás supiera de eso. Yo siempre estuve en una sonrisa para mi hijo, siempre explicándole y diciéndole, e incluso cuando no venía a recogerlo diciéndole, pues tu papá tendrá trabajo, ¿sabes? O sea, intentando justificar todo eso, y sobre todo yo intentando que nunca me viera triste, que nunca me viera llorando, que nunca me viera pues eso, estresada, y hasta decir, pues ya basta, me voy a hacer este mechón que parezco una loca. Bueno, hermosas, el día llegó, ya me dieron la vista para sentencia o algo así. Bueno, tenía que esperar. La sentencia fue que a mí me condenaban a pagar una cantidad de dinero, una cantidad desorbitada de dinero. Era una multa, porque para ese entonces, lo que les he dicho, yo ya había arreglado los papeles para poderme mudar, y era como que yo había incumplido ese convenio, había incumplido ese convenio. Entonces para mí eso era como una multa, entonces yo tenía que pagar eso, pero quiero decirles que yo en ese momento, o sea, no contaba con ese dinero. Era una cantidad desorbitada, así como lo que les he dicho, lo de la abogada, pues imagínense una multa de juzgado, era una cosa impresionante, y yo no contaba con eso, ni mi marido tampoco, y yo no trabajaba en ese entonces, y mi único ingreso para ese momento simplemente estaba dentro de lo que trabajaba mi marido. Entonces si yo tenía que pagar eso, era o me quedaba sin comer, o me quedaba sin pagar el colegio de mi hijo, o me quedaba sin pagar la ortodoncia de mi hijo, o me quedaba pues sin comprarles comida a mis hijos. Todo esto yo lo expuse, todo esto yo intenté presentarlo nuevamente en el juzgado, cosa que aquí tengo que decirles que fue en vano, porque nadie me hizo caso, nadie fue, cuando se trata de juzgado fue como que no, o sea, no, tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar.
Para ese momento yo creo que había hablado con esta persona y resulta que esta persona se veía, la que puso la denuncia, se veía muchísimas películas, creo que de sabe Dios de qué, y me dijo así, literal, tienes que pagarme todo eso porque eso es un daño. Entonces él pensaba que el dinero que yo tenía que pagar, la multa que tenía que pagar, se lo iban a dar a él. O sea, imagínense la ignorancia tan grande que él pensaba, y resulta que no es así. O sea, ese dinero es una falta, ese dinero es una multa, que esa multa se queda el juzgado, esa multa se queda el Estado. Entonces, claro, para mí era como, a ver, vamos a ver, ¿no has entendido? O sea, esto se lo queda el Estado. Prefieres que yo pague ese dinero cuando tú ni siquiera eres capaz de hacerte cargo de mi hijo y ni siquiera eres capaz de tomarte, como te digo, atenciones con mi hijo, y eres capaz de montar todo esto. Bueno, en fin, me estaba poniendo súper nerviosa. Bueno, ya me puse nerviosa. Ahí empieza pues lo que les digo yo, intentar buscar soluciones para todo esto. Entonces me trasladaron todo lo que había pasado al juzgado donde yo vivía, o sea, 2 horas de ahí. Y me voy a hacer la otra parte porque si no me estoy aquí demorando un montón. Resulta que me voy al juzgado de donde yo vivo, y ese juzgado, lo que les he dicho, presenté todo para que no para yo poder, o sea, intentar decirles pues, oye, mira, vale, yo quiero pagar, pero intentar reducirme las cosas, pero no, dijeron no, tienes que pagarlo todo, y si quieres puedes pagarlo como a plazos. Entonces yo sí, vale, perfecto, o sea, a plazos, pero resulta que los plazos tampoco estaban dentro de mis posibilidades, porque ellos me pedían los ingresos de mi familia, y obviamente los ingresos de mi familia estaban basados en lo que ganaba mi marido, pero lo que ganaba mi marido era lo que les he dicho antes, se necesitaba pues para lo que es casa, comida, mis hijos, y obviamente las personas que tienen un niño pequeño saben el gasto tan grande que es todo eso. Entonces, hermosas, pues me vi como les digo, entre la espada y la pared, y para ese momento resulta que mi familia tuvo una emergencia familiar, entonces se fueron a Ecuador. Entonces yo estaba sola ahí en España, y lo peor que pude hacer fue no contárselo a ellos, y me tocó apechugar con todo ese estrés encima. Así como les dije, yo estaba feliz de la vida, y resulta pues que toda esa felicidad se me fue. Y para conclusión, yo estaba estudiando en esa ciudad donde les digo, y debido a que no podía justificar tantas faltas, me tocó perder ese año de estudio. Entonces, hermosas, pues ahí empieza un tormento súper grande, súper grande para mí, y eso se marca en estrés, llantos por la noche, no poder dormir, infinidad de cosas. Tenía que seguirle viendo la cara a la persona que me había denunciado, y ya les he dicho antes, pues estar como si nada delante de mi hijo, porque obviamente él no tenía la culpa de estas personas, sobre todo de esta persona inmadura que hacía todo eso pues a la madre de su hijo y a la que lo cuidaba. Entonces, al no haber una solución y al no ponerme de acuerdo con el tema de los pagos, me dice la del juzgado, porque ya había tiempo, o sea, eso tenía un plazo. Entonces me dice la del juzgado, al no presentar yo alguna solución, me dice que tengo que entrar en arresto domiciliario. Y hermosas, pues sí, ahí estuve yo recibiendo mi sentencia y mi arresto domiciliario. Por no pagar la multa, porque no tenía dinero, porque no contaba con ese dinero, me mandaron prácticamente un mes en arresto domiciliario. Sí. Fue algo que me cayó como un balde de agua fría, con cubitos de hielo, pero así de los gordos, así. Gabriela, despierta, esto es real, esto está pasando. Y hermosas, fue una de las peores cosas que me pudo haber pasado, porque ya les he dicho, perdí mis estudios, las cosas estaban mal en mi casa y mi familia, porque obviamente, ¿qué persona puede tragar todo eso? ¿Qué persona puede asimilar cuando tú estás haciendo las cosas bien, cuando tú te haces cargo de tu hijo, lo cuidas, lo que hace una madre, ¿no? Y venga otra persona que no tiene nada que ver contigo, que prácticamente se desentiende de la situación y se aproveche del momento y te haga todo esto. Entonces,
Yo estaba sola, como les he dicho, ese mes mis padres se fueron del país y entonces no contaba con nadie para poder solucionar esa situación. Así que me tocó apechugar con todo eso. Me tocó buscar una persona para que llevara a mi hijo al colegio, porque ahí está lo que yo no entendía. O sea, se supone que yo voy de arresto domiciliario y ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo? O sea, la persona que me denunció, que decía que yo no le dejaba ver a su hijo y todo, estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y sin embargo no fue capaz de decir, vale, ya te ha tocado todo esto, pues yo me voy a hacer cargo, yo lo voy a llevar, Entonces no se pronunció, no estaba ahí, nunca recibí una llamada a decir, oye, yo te voy a ayudar. O sea, nada, olvídense. Todo lo que hizo simplemente fue para joderme. Espera un segundo que voy a desconectar esto. Llega la sentencia, llega ese día y ya les he dicho que me tocaba buscar a alguien. Para ese momento yo contaba con dos personas muy especiales y que les tengo muchísimo cariño y que les mando un beso enorme, que son Carlos y Angie, que fueron las personas que me ayudaron con mi hijo en ese momento, porque ya les he dicho que yo me había mudado de ciudad y en esa ciudad yo no vivía con nadie más que con mi marido y mis dos hijos. Ellos me ayudaron pues a llevarlo a mi niño al colegio, a traerlo, a hacer algunas compras, porque incluso para ese momento mi marido tenía que salir, creo que del país, y yo la mitad de ese tiempo que pasé en arresto domiciliario no contaba con nadie que me ayudara con la compra, que me ayudara con mi niño pequeño. Como les he dicho, tenía que salir pues a comprar leche, los pañales y todo eso. Entonces imagínense lo que es ustedes contárselo a otra persona que no tiene nada que ver en tu vida, que no es familia tuya, que simplemente son tus amigos. Entonces ahí te das cuenta tú de realmente las personas que valen la pena que estén a lo largo de tu vida. Bueno, ellos me ayudaron un montón durante todos esos días. Incluso tenía una pequeña amistad con una de las madres de los niños del colegio que estudiaba mi hijo. Entonces se lo conté con toda la vergüenza del mundo. Mira, me pasa esto, no pude pagarlo. Bueno, toda la historia en sí. Entonces no te preocupes, Gabriela, yo lo voy a recoger, porque mi hijo incluso iba a actividades extraescolares, tenía que ir con él, yo tenía que estar ahí. Entonces ella era la que lo acompañaba, ella era todo eso. Para ese momento yo tuve que inventarme la mentira más grande que se pueden imaginar y tuve que decirle a mi hijo que yo estaba enferma y que por eso no podía salir de casa. Entonces les cuento toda esta historia porque ahora que estamos aquí en casa encerrados, porque aquí en Reino Unido no se puede salir, me dice mi hijo, ¿te acuerdas cuando tú estabas enferma y tampoco podías salir? Bueno, tú ya estás acostumbrada. Entonces yo me quedo como, ¿cuándo he estado yo enferma? No me acordaba de esa mentira. Y claro, me ha venido a la mente este momento, lo que les estoy diciendo. Entonces fue una mentira piadosa que tuve que decírselo, pues decirle a mi hijo pues que yo estaba enferma y que por eso no podía salir, por eso no podía llevarlo al colegio y por eso pues todo lo que les he dicho, ¿no? Resulta que pasan los días, recuerdo la primera vez de todo esto y es que no es así de fácil, en plan de vale, tienes que irte a tu casa y ya está. Resulta que tiene que venir una patrulla de policía, ponerse abajo de tu casa y estarte vigilando durante todo ese tiempo para que ellos sepan vigilarte, pues para que tú no salgas, ¿no? Y todas las mañanas venía un policía a hacerme firmar un papel, tanto a la mañana como a la tarde, de que yo estaba en casa. El primer día que llegó el policía, yo abro la puerta y me queda mirando y me dice, ¿Gabriela? Y yo, sí. Y claro, yo le digo, el policía se queda como un poco en plan de, creo que no esperaba de que sea yo la persona de la cual venía el arresto domiciliario. Entonces él tampoco creo que sabía la situación, porque creo que simplemente es un papel para venir a firmar. Pero como el chisme es grande y obviamente donde yo vivía era un lugar como residencial, bonito, yo les digo que estaba bien. O sea, yo estaba en un momento muy lindo de mi vida. Entonces el policía me dice, pero perdona, me dice que qué ha pasado, o sea, que por qué, porque incluso eso venía de otra ciudad, ese requerimiento, o sea, para que se firme de que yo estaba cumpliendo el arresto domiciliario. Entonces le cuenta al policía, entonces el policía, su gran consejo fue, a partir de ahora lo que tienes que hacer fue que cada vez que esta persona no cumpla con las reglas de dicho papel que ya tenían antes, pues perdonar que se ha apagado la cámara, entonces tengo que volver a decirles. Vale, el consejo del policía fue que a partir de ahora, cada vez que esa persona no cumpla las reglas, me vaya a la policía y ponga su denuncia, ¿no? Entonces yo le decía al policía, pero es que yo no quiero estar en esos líos, no quiero estar, o sea, porque es que realmente no quiero estar en esto y creo que nadie quiere estar en esa situación de vete al juzgado, vete al abogado, trae un papel, trae el otro, porque ya les digo que yo he estado en eso y es el lío más grande que puede haber.
ver. Y durante ese periodo de tiempo yo confiaba muchísimo en las personas y era como, no, eso no va a pasar, eso simplemente sale en las películas. Pues no, eso no sale en las películas, eso pasa en la vida real. Existen las personas malas, existen las personas que van disfrazadas de corderito, entonces, van disfrazadas con piel de corderito, puede ser. Entonces pues esas personas existen, son reales, y cuando a ti te ven más feliz que nunca, cuando tú estás como que, oh, todo es felicidad, a esas personas no les gusta y buscan la manera de molestarte y de joderte, y sobre todo cuando son, pues han sido o son pues pareja y esas cosas. Aunque yo les esté contando toda esta historia así, toda muy aquí, muy alegre y muy soltándome aquí, pero quiero decirles que en su momento lo pasé muy mal, lloré todo lo que tenía que llorar, lo pasé tan mal que fue ahí cuando me empezó a salir todo el tema de rosácea y mi cara estaba súper brotada del estrés, e incluso me cambié de casa porque no quería estar en esa casa después de estar prácticamente un mes encerrada en casa. Entonces ahora mismo es justificable porque obviamente es algo que es mundial y que se está viendo, pero en ese momento para mí fue una injusticia muy grande. Aunque yo aporté todo lo que tenía que aportar en cuanto a pruebas y todo eso, no valió de nada y me tocó cargar con ese mes prácticamente pues en casa, encerrada, sin salir, prácticamente no, encerrada en casa. Y ya les he dicho, pues lo pasé muy mal, lloré casi todas las noches, no podía salir con mi hijo al parque, que era lo que hacía casi todos los días por la mañana, con mi hijo el pequeño, no podía disfrutar. Y ahora mismo estoy sintiendo como que algo aquí de que, oh, me está volviendo ese pequeño dolorcito, pero ya así muy pequeñito, a lo que era en ese momento. Así que mis hermosas, mi consejo y mis palabras son las siguientes: nunca te fíes de las personas. Suena un poco raro, suena un poco feo, pero nunca digas no, no me va a pasar. Pues sí, te puede pasar, y de las 1000 formas. Así que yo me despido con este videito. Espero que les haya gustado mis ondas, y si es así, por favor suscribirse aquí a este botoncito, y si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran para el siguiente video, dejar en los comentarios para yo tenerlo en cuenta. Un besote enorme, enorme, enorme. Tener mucho cuidado, poneros mascarillas, gel, por favor, por favor, por favor, y nos vemos en el próximo video. Adiós.